Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a la conferencia que se está desarrollando acá en la República del Salvador, en la ciudad de San Miguel. Una conferencia especial, una conferencia importantísima en la cual estaremos desarrollando tópicos bastante importantes acerca de la nación de Israel. El tema de esta oportunidad titula Judaísmo mesiánico, Israel y los últimos días. Bienvenidos, Dios les bendiga, un fuerte aplauso al Señor. Desarrollaré un tema que me parece bastante importante por los tópicos inherentes al mismo. De un tiempo a esta parte se ha despertado en el mundo un movimiento que ha tomado fuerza, ha ido creciendo y muy pocos han tenido la capacidad de entender o asimilar la importancia de lo que está sucediendo, independientemente de las desviaciones que se pudieran provocar, de las cuales los judíos que creemos en Yeshua no somos responsables. De antemano le digo, ¿de qué estoy hablando? Del movimiento judeo mesiánico. ¿Qué es un judío mesiánico? Creo que entender esto parte de un sencillo elemento. ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Pedro? ¿Era musulmán? No. ¿Hinduista? Mucho menos. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, no eran musulmanes, no eran budistas, eran judíos. Que a diferencia del resto de la nación, eran seguidores del Mesías. ¿Pero de cuál Mesías? Si la nación de Israel no acepta mayoritariamente el mesianismo de Yeshua. Es que eso es lo que voy a desarrollar hoy. Independientemente que la mayoría de los judíos no acepten que Yeshua es el Mesías, el que lo hayamos, el que nosotros reconozcamos, aunque sea en mínima cantidad, no nos aísla de nuestra nación. Todo judío que acepta que Yeshua es el Mesías es un judío mesiánico. El concepto de Mesías no lo inventaron los chinos, una cultura milenaria. El concepto de Mesías no nace dentro del pueblo budista. Buda vivió 500 años antes de Cristo. Y no era considerado Mesías por su pueblo, sino profeta, aunque falso, pero bueno. Lo cierto es que el concepto de Mesías surge dentro de la nación de Israel. La palabra Mesías significa Mashiach en hebreo, que significa ungido. Es el rey sobre el cual se derrama el aceite de la unción. Es el profeta sobre el cual se derrama aceite de unción. Es el rey, el profeta y el Cohen, el sacerdote sobre el cual se derrama la unción. O sea, en el Antiguo Testamento solo 3 personajes podían ser llamados Mesías: rey, sacerdote y profeta. Sacerdote ungido, profeta ungido, rey ungido. Pero en el contexto de salvación, el Mesías es un personaje diferente. Es el ungido, es el Salvador, el que viene a rescatar a la nación de Israel, a redimirla de sus angustias y desgracias, pero también a gobernar sobre Israel y a colocar al pueblo hebreo sobre la cabeza de todas las naciones. Porque escrito está en el libro del profeta Isaías: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, estaba escrito que en algún momento Israel será la cabeza de todas las naciones del mundo y que desde allí el Eterno gobernará y conducirá los rumbos de las demás naciones por medio de un rey, descendiente del rey David, al cual los judíos llamamos Mashiach, Mesías. El Mesías ya vino. Que la mayoría de los judíos lo acepten o no, ese es el problema de quien no cree. Pero el que nosotros creamos, a la luz de la Escritura, que Él es el que cumplió las profecías mesiánicas, nos deja la tranquilidad que estamos en obediencia a Dios. Déjeme decirle algo. Los judíos han creído en Jesús a lo largo de la historia. Muchos judíos. Muchos judíos. Siempre han habido judíos creyentes en Jesús como Mesías. Siempre. No es que hemos aparecido de la noche a la mañana rutilantemente. No.
Dios siempre se encargó de guardar su remanente. Ahora, el proceso de la salvación de la humanidad tiene un papel muy clave en esto de lo cual estoy desarrollando. ¿Por qué le digo esto? Para salvar a la humanidad, Pastor Vidal, Dios ha determinado 4 pasos. Preste atención, 4 pasos. Cuando viene el Mesías a la tierra y nace dentro de la nación de Israel, comienza el proceso en 4 pasos. Primer paso, de entre todos los judíos que hay en Israel y en el mundo, escoge a unos cuantos. A unos cuantos. En principio, a 12 sheliachim, a 12 apóstoles, a 12 enviados. Y a través de ellos predica, escuche bien, a otros judíos. Y muchos llegaron a creer en él. El mismo Nicodemo. Muchos judíos llegan a creer que Yeshua es el Mesías por la predicación del mismo Yeshua, por el testimonio previo de Yohanan Hamikbae, Juan el Bautizador, Juan el Inmersor. Se llama inmersor porque los sumergía en agua, purificándoles. Juan el Inmersor. Por el testimonio y la predicación de los sheliachim, de los apóstoles que tomaron lo que usted conoce como Antiguo Testamento. Nosotros lo llamamos la Tanaj. El Antiguo Testamento como base para demostrar que Yeshua cumplía las profecías. Entonces, un grupo de judíos empieza a creer que Yeshua es el Mesías. Ese grupo de judíos va creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, multiplicándose rápidamente. Se propaga dentro de la misma nación de Israel que Yeshua es el Mesías. Y Jesús mismo dice, yo he venido a las ovejas de la casa de Israel. Él mismo lo dijo. Él viene primero por los suyos. Y no es que todos los judíos rechazaron a Yeshua, no, 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 lo vuelvo y lo digo. Muchos judíos llegaron a creer en Yeshua. Ese es el remanente judío salvo por gracia. Pero ahí viene la pregunta del millón. Voy a tomarlo un poco jocosamente. Antes, nosotros nos preguntábamos, los judíos, ¿y ahora qué hacemos con estos gentiles? Ahora la pregunta pareciera ser al revés. Los gentiles en la iglesia se preguntan, ¿y ahora qué hacemos con estos judíos que se colocan el sombrerito en la cabeza? ¿De dónde salieron? Se volteó el pastel. Qué curioso, se volteó el pastel. Pero voy a ir al principio. La pregunta primera es, ¿y qué hacemos con ustedes? Vamos ahí. Esa era la pregunta. Los apóstoles estaban en tremendo aprieto cuando se enteran por boca de Pedro que Dios había tomado de entre los gentiles pueblo para su nombre, y provoca tremendo sismo entre los otros apóstoles. Salen a predicar a Samaria y reciben el bautismo en Espíritu Santo los gentiles que estaban por ahí. Y después aparece Cornelio, el primer gentil converso. Y se enteran que los gentiles recibían el don del Espíritu Santo y no eran ni siquiera circuncidados. Entonces los judíos dicen, ¿pero qué está pasando? Y se arma tremendo problema ahí dentro. ¿Qué hacer con los gentiles? ¿Qué hacemos con los gentiles? Y no crea usted que todo gentil se salva. Ahí estoy ahora en el segundo paso. Mi amigo, los católicos se van al infierno por idólatra. Y son gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? No es gentil, buena gente, que es gentil que es usted. Chévere persona. No, 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 no. Gentil significa pagano o idólatra. ¿Qué hacemos con estos paganos? Era la pregunta, porque adoraban al sol, la luna, las estrellas, animales, vacas, gatos, adoraban todo. Menos al Dios verdadero. Ahora escuche, la mayoría de los gentiles no se salva. La mayoría de los gentiles se condenan. Eligen religión musulmana, religión católica, religión mormona, religión testigo de Jehová, religión o filosofía, o por último el ateísmo, inclusive el evangelio de falsa doctrina, y terminan condenados, y son gentiles. O sea que no todos los gentiles se salvan. Vea, como no todos los judíos se salvan por ser judíos, no todos los gentiles se salvan por el tropiezo de los judíos. ¿Me está escuchando? O sea que Dios tiene que tomar pueblo para su nombre de entre todos los gentiles, escoger entre ellos. Y dele gracias a Dios que usted está ahí.
Es que ahí está el punto. Ahí está el punto. El tercer grupo o el tercer paso para la salvación todavía no se ha dado. Eso es lo que se dará. ¿Qué es el tercer paso? La salvación de todos los judíos. La Biblia dice, y luego todo Israel será salvo. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es que todo Israel se salva? Esto es importante entenderlo. Al final de la tribulación, luego del gobierno del anticristo. Porque usted entenderá, la mayoría del pueblo judío va a creer en el anticristo como si fuera el Mesías verdadero. Es más, lo adorarán, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios en Jerusalén. Mandará matar a los dos profetas enviados por Dios, que serán Eliyahu Hanabí y Moshe Rabbeinu, el profeta Elías y el Moisés, el rabino, el maestro Moisés. Y mandará matar a los 144,000 judíos que estarán predicando en aquel tiempo. Vea que judíos terminan la predicación del evangelio, no evangélicos, judíos. Con 144,000 termina la predicación antes de la instauración del reino mesiánico en la tierra. La pregunta es, cuando el pueblo judío en la tribulación reacciona y se da cuenta que fue engañado y que ese es un hijo del diablo, es un sirviente del mismo Satanás y que no es el Mesías, que engañó a la nación y al mundo entero, que el anticristo es un falso líder dentro de la nación de Israel, ¿qué va a pasar con los judíos? Ese momento se arma tremenda lucha espiritual dentro de la nación de Israel. Y cuando el Mesías baja del cielo en la batalla del Armagedón, todos los judíos lo reconocen y lo aceptan como el Mesías de Israel, a Yeshua. Dice que todo Israel se salvará, todos los judíos que lo vean bajar se van a convertir. Ese momento toda la nación se convierte. Ese es el tercer paso. Todos los judíos se convierten a Yeshua como Mesías. El profeta Ezequiel dijo, con vara los haré entrar en los vínculos del pacto. Claro, con la tribulación será una vara para Israel, un golpe. Y al final la pregunta es, ¿cuál es el cuarto paso? Cuando ya todos los judíos se han convertido a Yeshua al final de la tribulación, ¿cuál es el cuarto paso? Todas las naciones se convierten. Todas las naciones, para que se cumpla la palabra que dice que será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Y que todas las naciones, dice, tendrán que subir, según el profeta Zacarías, de año en año a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no suba a Jerusalén será cortada. Pero todas las naciones del mundo, Pastor Vidal, llegarán al conocimiento del Dios verdadero y del Mesías como el Salvador. ¿Me está escuchando? Cuando Israel por completo se haya convertido al Evangelio, así de simple, y todas las naciones acepten el Evangelio al final de la tribulación, es en ese mismo momento cuando se instaura el reino de Dios en la tierra y el diablo está preso. Eso hay que entenderlo, son los 4 pasos para la salvación. Pero voy a hacer un retroceso, voy a ir otra vez la cinta para atrás, al primer paso. Romanos capítulo 1, lea por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero vea usted lo que dice en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no se acabó ahí. No se acabó allí, no se acabó allí. Punto y coma. Primero al judío. ¿Estamos diciendo que prioridad para la salvación la tiene alguien? Sí, aquí lo dice. El pueblo judío. La iglesia históricamente tiene una deuda con Israel, pero primero con Dios. La deuda de gratitud de ustedes con Dios es predicarnos a nosotros. Una deuda de gratitud que tiene la iglesia con Dios. Si usted llegó a la salvación, si usted es salvo, usted no hará algo por su prójimo para que se salve. Esa es la deuda histórica que la iglesia nunca le pagó a Israel tampoco. ¿Sabe por qué le digo? Porque a lo largo de la historia, en vez de predicarnos de Jesús a los judíos, nos mataron en nombre de Jesús, nos masacraron y nos persiguieron en nombre de Jesús. A nosotros no nos persiguieron tanto en el nombre de Mahoma o de Alá como nos persiguieron en la historia en el nombre de Jesús. Además, le voy a dar un dato terrible. ¿Sabía usted de que Martín Lutero odiaba a los judíos y mandó a matar judíos, mandó a quemar sinagogas? Que aborrecía y buscó el exterminio del pueblo de Israel, y que el mismísimo Adolfo Hitler se consideró un discípulo de Martín Lutero a la hora de matar a 6 millones de judíos.
Él entendía que estaba obedeciendo los postulados de Lutero de perseguir judíos en la Segunda Guerra Mundial. Vea usted, son esas cosas de la historia. Martín Lutero escribió: ¿qué haremos con este pueblo maldito y condenado? ¿Cómo lo exterminaremos? Quemen las sinagogas, destruyan sus libros, expúlsenlos de los países y quítenles las ciudadanías. Esa fue la orden de Lutero. Acabar con los judíos. Entonces mire, ¿y sabe por qué? Porque cuando Martín Lutero hace la reforma contra la Iglesia Católica, él esperó que los judíos lo apoyaran. Y los judíos dijeron: no, este no es nuestro problema, este es el problema entre ellos. ¿Nosotros qué tenemos que ver aquí? Y al ver Lutero que los judíos no lo apoyaron, en su nueva versión del cristianismo, empezó la persecución contra los judíos. Al fin y al cabo él era un cura, y los curas siempre persiguieron a los judíos. Eso no es un descubrimiento, es una realidad histórica. Y mire hasta dónde ha llegado la situación. Que hoy en día el nombre de Jesús dentro de la nación de Israel es sinónimo de terror. De terror. No es fácil para un judío aceptar escuchar hablar de Jesús. El tema mismo lo escapa. Usted hable con un judío y quiérale predicar que Jesús, dice: no me hables de él. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque está grabado en la historia de Israel, grabado en el corazón y en las venas del pueblo judío, la cantidad de muertos que hubieron en el nombre de Jesús a lo largo de la historia. Nos han masacrado, nos han perseguido y nos han matado a cantidades en el nombre de Jesús. Cuando lo que tenía que haber hecho la iglesia, Pastor Vidal, pastores, era predicarle al pueblo judío y testificarle. Cuando Dios llama a los gentiles, dice que hace para provocar a celos a la nación de Israel, no para que nos masacren. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia no cumplió bien el rol al cual fue llamado. Los gentiles entraron dentro de la iglesia en cantidades, pero hoy día son ustedes la mayoría, nosotros somos la minoría. La mayoría. Ahora, ustedes se preguntan qué hacer con nosotros. Nosotros antes nos preguntábamos qué hacer con ustedes. Ahora viene el otro extremo del cual yo quiero hablar, Pastor Vidal. El otro extremo. Ahora hay otros grupos evangélicos que amaron a Israel, que aman a Israel, que oran por Israel, pero ya se van al otro extremo. Ahora ya no quieren ser evangélicos, quieren ser judíos. Qué terrible el problema que nos meten. O sea, mientras unos nos persiguen, otros nos ignoran, los otros quieren ser nosotros. Yo solamente le hago una pregunta. Hace 70 años, ¿quién quería ser judío? Nadie. ¿Por qué? Campos de concentración, exterminio, muerte, persecución, encierro, cámaras de gas, Adolfo Hitler, la Gestapo, la SS, las camisas pardas. ¿Quién quería ser judío hace 70 años? Nadie. Ser judío era ser proscrito, andar con una cinta aquí con la estrella de David, el Magen David en amarillo y letras negras que decía Jude. Y usted entraba a las tiendas en Alemania y decía aquí, Verboten, Jude und Hunde, en alemán, prohibido, judíos y perros. No podía entrar a un restaurante. Imagínate usted caminando en Virginia y un letrero que decía prohibido, salvadoreños y perros. ¿Cómo te sientes? Usted no podía sentarse en un parque, porque en las sillas decía, prohibido traer al parque perros y judíos. Esa fue la realidad. ¿Y sabe dónde lo vivimos? En países supuestamente cristianos como Alemania, donde la reforma protestante con Lutero empezó. Mire usted, qué duro. Nadie quería ser judío hace 70 años. Es más, los judíos no querían ser judíos. Decían, mira, por ser judío me masacran. Muchos judíos maldijeron su raza, sus orígenes. Muchos judíos trataron de negar que eran judíos para poder sobrevivir. Se asimilaron, cuando digo se asimilaron se acomodaron a la cultura alemana, a la cultura suiza, pero ni siquiera eso los salvó. Porque Adolfo Hitler dijo, no, ahora van a matar a cualquiera que tenga un bisabuelo judío, hasta el bisabuelo. Basta con que haya habido un bisabuelo judío en la familia, esa raza está contaminada, mátenlos. Porque ellos se creían una raza pura, una raza superior. Y todo lo que tenga sangre judía había que exterminarla. Él hablaba de la raza aria, la raza alemana, la raza superior, de ojos azules, rubios.
Ellos eran supuestamente la raza superior y nosotros éramos los subhumanos. Y nos persiguieron como una paria de ratas durante toda la Segunda Guerra Mundial, que empezó precisamente con la Kristallnacht, la noche de los cristales, cuando los alemanes salieron y rompieron las vidrieras de los negocios de los judíos, robaron y quemaron todo, incendiaron cantidades de sinagogas, quemaron los libros, masacraron a los judíos. Es más, sepa hasta qué grado llegó la situación, que los judíos no teníamos derecho a subir al tren, al tranvía, ni podíamos andar en la misma acera que los alemanes. No podíamos andar, hasta el punto que después los alemanes dijeron, perfecto, no queremos ver a los judíos ni siquiera cruzar por la acera del frente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezaron los famosos guetos, como el gueto de Varsovia, en Polonia, el gueto de Varsov. Cuando agarraron a los judíos y los enclaustraron en un barrio y dijeron, todos los judíos a vivir ahí dentro, para que no salgan de ahí a caminar por nuestras calles. Y los judíos no podían salir del gueto de Varsovia, por ejemplo. Ellos estaban en un gueto en Polonia. Los otros estaban en campos de concentración como Auschwitz, como Dachau y otros más. Cantidades de campos de exterminio. 6 millones de judíos muertos, masacrados, desaparecidos. Y como lo he dicho hasta el cansancio, aquella gente que dice que el holocausto nunca existió, solamente hay que hacer una pregunta: ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está la familia de los otros 6 millones de judíos? ¿Dónde está? Si no hubo holocausto, ¿dónde está nuestra familia? Díganos, tendrían que estar vivos, o por lo menos sus descendientes estar con nosotros. Usted tiene que entender que cuando usted corta de raíz el árbol, todo muere. Ellos cortaron a nuestros ancestros. ¿Cuánta gente dejó de nacer? No solo los que murieron ellos, los que no llegaron a nacer por culpa de los que mataron. O sea que no solo se perdieron 6 millones de judíos. ¿Cuánta gente hubiera nacido y le hubiera hecho bien al mundo? Pero eso es lo que pasó en la historia. Ahora vienen con otra versión. Antes los cristianos masacraban a los judíos y nadie quería ser judío, mucho menos los cristianos. Ahora viene el otro extremo. Ahora los cristianos quieren ser judíos. Los judíos decimos, ¿y esto de dónde salieron? ¿Qué pasó aquí? Ya no los entendemos, quedamos mareados. Porque en vez de venirnos a predicar, en vez de venirnos a testificar de su fe, que Yeshua es el Mesías, ahora no es que nos testifican, no es que nos predican. Impostores quieren ser nosotros. Y crean un conflicto cultural, pero atroz. Porque cuando Jesús los llama a ustedes al Evangelio, no es para cambiarles la cultura, es para cambiarles el corazón. No es un cambio cultural, no es un cambio etnográfico, no es un cambio de conceptos nacionalistas. No es que usted deja de ser salvadoreño para volverse israelí. Déjeme decirle algo, el judío sin Yeshua se condena. Yo no entiendo cómo hoy en día grupos de evangélicos que están negando a Yeshua en toda Latinoamérica, están negando a Jesús, saliendo de las iglesias evangélicas para convertirse al judaísmo, sabiendo que el judaísmo como principio doctrinal es la negación de Jesús. En cualquier sentido, profeta, mucho menos Mesías. Y ahí viene el terrible aprieto, porque hoy en día han creado una confusión, y lo digo una vez más, por culpa, digo bien, por culpa de los cristianos que persiguen judíos, porque los hay, y por culpa de los cristianos que se creen judíos, se ha creado tal caos de identidad dentro de muchas iglesias, que a los judíos que verdaderamente somos de origen judío, quedamos aislados y no nos dejan predicar, porque piensan que nosotros vamos a ir a judaizar la iglesia. Ahora, ¿qué es judaizar? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué es judaizar? Judaizar es imponer una cultura dentro de otra. La cultura judía, presentarla como superior a las otras, o bien presentar que usted tiene que vivir como judío para ser salvo. Este problema ya se presentó. Vea Hechos de los Apóstoles capítulo 15, no estamos descubriendo la pólvora. Esto ya ocurrió en la historia. Desgraciadamente ya tocó vivirlo. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Yo quisiera, por favor, ¿puedes acercarte un segundo?
ver, mira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ya se presentó este problema. Vea, por favor, tenga la bondad de leer, hermano Stoney. Desde el 1 en adelante, mijo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire la declaración, no podréis ser salvos. Aquí el problema es la salvación. Los gentiles ya habían abrazado el evangelio, ya habían aceptado muchos gentiles. No se olvide usted la misión. En Hechos de los Apóstoles dice: seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Cuándo predicaron en Samaria? Cuando el hecho de Simón el Mago, pues. En la época de Simón el Mago estaban predicando en Samaria. Los Shomromim. Es más, los samaritanos ya habían recibido predicación antes, por medio del mismo Mesías y de la mujer samaritana. Ya claro, los samaritanos no eran árabes, eran judíos. Eran judíos, parte de la nación de Israel. Pero bueno, ya, mire, para ser salvos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra, vea usted. O sea que el evangelio tenía que alcanzar a todas las naciones, no solamente a Israel. Y me seréis testigos en todas las naciones. Y de predicar el evangelio a toda nación. Esa fue la orden. Ok, pero cuando los gentiles empiezan a aceptar, los apóstoles judíos dicen: bueno, ya está bien, los gentiles están recibiendo el don del Espíritu Santo, hay que tratarlos igual que a nosotros, son hijos de Dios, no los podemos tratar menos, no los podemos marginar. Si el Dios de Israel escoge a los gentiles, hay que aceptarlo. Ahora, ¿cuándo empieza la aceptación? Para un judío no era fácil. Acuérdese el incidente de Cornelio. Pedro primero tuvo que ver, dice, un lienzo que descendía del cielo. Y aparecieron toda clase de aves inmundas, reptiles, lagartos, iguanas, todo eso. Puro reptil. Y el Señor le dice: Pedro, mate y come. Pero ¿cómo voy a comer eso? Le dice: yo nunca he comido esa basura. Animal inmundo, ¿cómo? Era un lenguaje espiritual, le estaba hablando de los gentiles, no le estaba hablando de la iguana. Porque la nación de Israel consideraba así a los goyim, a los gentiles, como un pueblo impuro. Le está diciendo: ve, lo que yo limpié no lo llames tú común. Mire la declaración de Dios a Pedro. Lo que yo limpié, tú no lo llames sucio. Dios limpió a los gentiles, eso lo está diciendo. Los habilitó para ser salvos. Les dio la opción. La limpieza viene por el Espíritu Santo cuando dice: yo os lavaré de vuestras inmundicias, os quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón conforme al mío. Quitaré de ustedes el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Vea usted, viene la limpieza del gentil. Ahí es cuando se entiende perfectamente la visión que tuvo Pedro del lienzo. Que él no discrimine a los gentiles, le dijo: anda y predícales. Y tuvo que predicar a Cornelio. Ahora mire, sigan leyendo, por favor, mire. Aquí, perdón, esto más. Aquí se presenta un problema en Hechos 15. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hay que entender esto. La nación de Israel recibió 613 mandamientos a través de Moisés. 613 preceptos: guardar el sábado, tabernáculos, comer panes sin levadura, hierbas amargas, colocarnos la kippá en la cabeza, colocarnos el manto, talit, etcétera. 613 mandamientos. Pero todos esos 613 preceptos descansan sobre uno: la circuncisión. Y aquí le voy a poner un ejemplo. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Ha escuchado de ellos? Ya, los adventistas, ¿qué dicen? Si ustedes no guardan el sábado, no se salvan. Yo digo: hermano, primero vente circuncido y luego hablamos. ¿Cómo quieres guardar sábado si eres incircunciso? Acuérdese del incidente del hijo de Moisés. Dice que estaban ahí y vino el ángel y casi mata al niño porque no era circuncidado. Estamos hablando del mismo Moisés. O sea que el que no entraba al pacto con Abraham mediante la circuncisión, ¿cómo pretende obedecer a Moisés si al patriarca principal no obedece? Entienda, la circuncisión es el precepto principal de Israel. Con la circuncisión el judío entra en el pacto con Dios, en el pacto de Dios con Israel, pero entra ese pacto, se adhiere al pacto establecido por Dios. Por eso es de que al judío se lo circuncida al 8º día. Cuando el judío es circuncidado, ese momento entra dentro del pacto. Se hace Bene y Brit,
hijo del pacto, mediante el Brit Milá, mediante la circuncisión. O sea, estamos diciendo que la circuncisión es el principal precepto a cumplir. Porque si usted no es circunciso dentro de la nación de Israel, no puede celebrar la Pascua. La Biblia dice, ningún incircunciso comerá de la Pascua del Señor. O sea, vea usted, si no come la Pascua, ¿cómo pretende guardar sábado? Yo por eso le digo a los adventistas, yo siempre les digo primos, no les digo hermanos. Son primos, son primos, son primos. Son mis primos adventistas. Claro, tienen mucho de evangélico, tienen algo de judío, pero menos lo principal, la circuncisión. Y es más, ellos no saben guardar sábado, porque las suegras adventistas cocinan en sábado. Van y calientan su pupusa. Y están violando el Shabbat, porque en Shabbat usted no puede encender fuego. Vea usted toda una... Mire lo que creó un problema terrible, Elena Heatherwhite. Lo que me caen chévere los adventistas es que no comen puerco. Ahora mire, escúcheme esto, pero mire, aquí viene un punto. Si no se circuncidan, no se salvan. Y se lo dicen judíos a gentiles que recién se habían convertido. Mire qué tremendo problema. Y mire lo que provocaron, siga. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no muy pequeña, se dispuso que subiese Lea Pablo y bien la Bernabé, frase, no acabaste de leer. no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, mire, esto siempre fue un problema. Dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, y estamos hablando de dos teólogos cristianos de origen judío. Esa no fue una discusión que dame la pelota, no, que juguemos allá, vamos a patear allá, no, no, no. Ahí no fue la discusión de si Adán tenía ombligo o no. No tenía cordón umbilical, no hubo mamá. Ese lo crearon de la tierra, no necesitaba ombligo. Ombligo tuvo Caín y Abel. Ahora escuche, el tema era serio, porque provoca una pelea entre los dos apóstoles. O sea que este conflicto no es nuevo, mi amigo. Otra cosa es que ha vuelto hoy, con fuerza, y ha creado una confusión que usted no tiene ni idea. Hoy yo conozco cantidades de pastores evangélicos que se creen rabinos, que se creen judíos. Y usted dice, pero ¿usted de dónde salió con qué judío? No, es que me han dicho que mi apellido es Z, termina en Z y que soy judío. Ya, compadre, primero te circuncido, luego hablamos. No, y algunos sí se están circuncidando. Sí se están circuncidando. Pero miren lo que provocó. Dice que provocaron una pelea, una contienda entre ellos y que tuvieron que subir a hablar con los otros apóstoles porque se había suscitado un verdadero enredo. Siga. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos? Eran judíos. Fíjese, los gentiles se están convirtiendo y los judíos decían, ¡qué bueno! Hoy en día, me pregunto, ¿será igual la misma respuesta cuando un gentil escucha que un judío se convirtió? Yo lo he vivido en carne propia, Pastor Vidal, y usted es testigo. ¿Cómo por ser de origen judío y colocarme la kipá en la cabeza, cantidades de evangélicos me han lanzado una guerra sucia por internet, diciéndome que yo estoy judaizando a la iglesia cuando yo nunca jamás le dije a un gentil que se coloque kipá, jamás le dije a un gentil que guarde sábado, jamás le dije a un gentil que se vuelva judío, jamás. Eso es judaizar, que yo venga y le diga a usted, guarde el sábado, si usted no se circuncida, si usted no se coloca la kipá, eso es judaizar. Y nosotros nunca hemos hecho eso porque sabemos que es antibíblico, es incorrecto, es herejía. Pero si el que es judío cree en Jesús como judío, tiene que seguir viviendo como judío. Yo no me puedo volver gentil. Ni usted se vuelve judío. Esto es importante de entender. Cuando el judío cree en Jesús, no se vuelve gentil. Ni cuando el gentil cree en Yeshua, se vuelve judío. Es nuestra identidad. El catracho se convierte al evangelio, catracho después. Él no va a cantar el himno salvadoreño, tiene que cantar el himno de Honduras. Lo propio usted. Ahora mire lo que provocaron, causaron gozo entre los hermanos judíos. Siga. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¡Qué terrible! ¡Qué problema que se armó ahí! Mire, hay un grupo de judíos que salen a predicar, los apóstoles. Predican a los gentiles y estos se convierten. Los otros judíos se alegran ante la conversión de los gentiles. Pero en medio de la nación de Israel estaban los radicales que nunca faltan. Los que quieren obligar a creer a la manera de ellos. Y si usted no cree como ellos le mandan, te discriminan. O sea, ellos quieren poner la ley, no Dios. Y aquí los fariseos querían decirle a Dios cómo actuar. Está bien. Los fariseos tradicionalmente negaron a Yeshua. Es más, los fariseos combatieron contra Jesús a muerte. Pero algunos de esos fariseos sí se habían convertido, pastor. Se habían convertido muchos fariseos al evangelio. El mismo Nicodemo era un fariseo. Muchos fariseos. Saulo de Tarso, Pablo era fariseo de fariseos. Él también se había convertido al evangelio. Pero algunos de sus compadres, de sus cuates, que también eran fariseos y se habían convertido, dijeron, no. Yo judío soy circuncidado al 8º día. Guardo la Torá de Moisés, guardo la ley. Este gentil también tiene que hacer lo mismo que yo para salvarse. Uy, o si ese cuate ya se creía Dios. Tremendo problema que provocaron. O sea, querían ir a la circuncisión y hacerle guardar los preceptos. Pero sin embargo ya los gentiles hasta hablaban en lenguas, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. O sea, miren la típica pelea, la ley humana o la ley de Dios. Los hombres quieren que el mismo Dios obedezca a ellos. Qué terrible problema que provocaron. Siga. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro Deténgase. se levantó. Y después de mucha discusión, vea, el problema no se arregló. Primero provoca una pelea entre Bernabé y Pablo en el verso 2. Dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña. O sea que estos casi se dieron palo. Casi sacan un garrote y se dan. Primero pelea entre los apóstoles por este tema. Y ahora la pelea ya no es solo entre dos. El problema es con los otros apóstoles y con los ancianos. Tremenda discusión. Dice, y después de mucha discusión. Después de ¿cuántas horas estarían ahí al borde de darse un palo? Y como dicen en una frase judía, donde hay 2 judíos hay 5 opiniones. Nunca nos ponemos de acuerdo entre nosotros, menos con los árabes, compadre. Mire, ¿qué pasó? Siga. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿De qué estaba hablando Pedro? De cuando él fue y le predicó a Cornelio. Siga. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esto es importante. ¿Sabe qué? El regalo más grande que ustedes los gentiles recibieron, ¿sabe cuál fue después de recibir a Jesús en su corazón? Recibir el Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, mi amigo. ¿Quién puede entender? Mire, yo puedo entender un judío que creía en el Dios de Israel, un judío que lee la Torá, que lee el Tanaj, que medita en las escrituras hebreas, que es circuncidado, que va a la sinagoga, que vive como judío. Yo puedo entender que reciba el don del Espíritu Santo y sea levantado como sacerdote, como profeta. Hablemos del caso de Elías, de Samuel, hablemos del caso de Sansón. Hablemos del caso de hombres de Dios en la Biblia que eran de origen judío y recibieron el Espíritu Santo. O Gedeón, que vino sobre él el Espíritu Santo y despedazó a los madianitas. Yo puedo entenderlo. Pero ¿quién puede entender en su humana razón que alguien que adora al sol, adora a la luna, adora a las estrellas, adora a las vacas, llega a creer en un judío Jesús y ¡pum! De la noche a la mañana le viene el Espíritu Santo como si fuera un profeta judío? Se sorprende. Los judíos dijeron, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Es que Dios conocía los corazones. Y Dios vio arrepentimiento. El arrepentimiento que no había en Israel lo encontró en los gentiles. Y miren lo que pasó. Les dio el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. La misma presencia de Dios viviendo dentro de uno. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Siga leyendo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esto es clave.
Ninguna diferencia hizo, no hizo discriminación. Dios no discriminó. Y aquí hay un famoso pasaje del Evangelio, perdón, del libro de Gálatas, que aclara el asunto, pero también lo puede tergiversar si uno no lo entiende en contexto. La famosa frase, para Dios no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. ¿Cómo entienden algunos insensatos? Los insensatos entienden que Dios no hace diferencia, que para Dios no hay judío ni griego, o sea, el judío tiene que vivir como sea y el gentil como quiere. ¿Así? A mí me dicen, usted ya es judío que cree en Jesús, deje de usar la kipá, deje de usar el talit. O sea, por poco no me pide que renuncie a mi sangre. ¿Qué más quiere que renuncie, pues? Aquí está el problema. Nadie puede renunciar a su identidad. El versículo completo dice, no hay judío ni griego, punto y coma, no hay varón ni mujer. ¿Acaso usted cuando se convirtió al Evangelio dejó de ser mujer? ¿O usted dejó de ser varón? Y si usted dejó de ser varón, ¿ahora qué es, pues? Pero lógico, pues. Ahí no está hablando de un cambio de sexo, no está diciendo que usted deja de ser varón para perder su identidad sexual. Usted cuando tiene que ir a llenar un papel masculino o femenino, usted pone N, neutro, no puede ser. No puede ser. Usted no dice nacionalidad, no dice la luna, dice salvadoreño. ¿Qué quieren yo que ponga? Que poner varón judío. ¿Qué más va a poner? Es que ese es el problema. Hay gente que lee mitades de versículos, no leen versículos completos, no entienden de lo que está hablando y luego predican basura. Basura. Y atacan a los judíos. Y quiero decirle algo, escuche. Persecución, desprecio o rechazo a un judío dentro de la iglesia no es ignorancia bíblica, se llama pecado. Porque al primero que tendrían que perseguir entonces es a Jesús. Él era judío, usaba manto, dice que usaba el talit. Vinieron y le tocaron el borde del talit del manto y una mujer se sanó. ¿Por qué no le dicen a Jesús que no use talit? ¿Se da cuenta? Es que ese es el problema, que quieren que el gentil, quieren que el judío, cuando cree en Jesús, deje de ser judío y dejemos de lado nuestra identidad. Nosotros testificamos. Cuando yo me presento con la kipá y aquí hubiera un judío escuchando mi mensaje, al verme con la kipá respeta. Sin kipá no me va a respetar ni siquiera el mensaje, entiende, es algo cultural nuestro. Yo no puedo entender cosas de ustedes, de los salvadoreños. Hay veces lanzan cada palabra que yo les quedo escuchando que estarán hablando tipos tan lenguas. Pero son parte de la cultura de ustedes, pues. Yo tengo que entender. Y en el país que estuvieres, haz lo que vieres. Yo tengo que entender cómo hablan ustedes. Tengo que entender la cultura. Tengo que entender que ustedes son como son, viven como tienen que vivir. Y yo tengo que entender la cultura de ustedes. No hacerme salvadoreño, pero entender cómo ustedes piensan para poderles predicar. Pero yo no les puedo decir, no, ustedes dejan de pensar como salvadoreños, van a pensar como yo pienso, así recién los entiendo. No se puede hacer eso. Eso no se llama evangelización, se llama inquisición, imponer a la fuerza el evangelio. Y nada puede entrar a la fuerza. El evangelio obra por el Espíritu Santo, no por la presión humana. Esto es como cuando usted quiere que un familiar suyo se convierta. Usted no va a hacer que ese familiar se convierta a garrotazos ni a bibliazos. No, mijito. Es como cuando usted está viendo que ya la gallina ha estado empollando 21 días el huevo y usted para ayudar a salir al pollito agarra y le mete un clavo al huevo ahí para que entre más aire o saque la cabeza el pollo. Usted lo va a matar. Por una ley de la biología es el pollo el que tiene que romper el cascarón, no usted. Porque a medida que él va golpeando desde adentro va entrando la luz para que no lo enceguezca y entra la cantidad de aire necesaria para que no muera asfixiado. Pero si usted perfora el huevo, deja ciego al pollo y encima lo mata, lo asfixia. Pero eso es lo que hace la gente con sus familiares. Le rompen el cascarón y después lo matan. Y después quieren que se convierta en un muerto. ¿Para qué sirve? Y un aplauso al Señor. Mire lo que pasó. Tremendo problema que se armó aquí. Para que oyeran la palabra del Evangelio y creyesen. Mire, habla de eso. Y después dice que Dios les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros los judíos y ellos los gentiles. Purificando por la fe sus corazones, no por la circuncisión. La circuncisión, según el judaísmo, purifica el cuerpo. Pero aquí hay una purificación del corazón. En pocas palabras, Dios estaba circuncidando el corazón de los gentiles. Quitando el prepucio del corazón, algo a lo cual Dios también llamó a Israel por medio de los profetas. Quitad el prepucio de vuestros corazones, dijo Jeremías.
circuncidado vuestro corazón. Siga leyendo, por favor. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No tienten y entiendan lo que significa la gracia. No tienten a Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí, decirle al gentil que tiene que vivir como judío, ser circuncidado como judío, cumplir preceptos de un judío, vivir como un judío, es una forma de tentar a Dios. Es desviarlo del propósito original. ¿El propósito original cuál es? Que el gentil deje de adorar al sol, a la luna, a las estrellas o lo que sea. Y que se convierta y adore al Dios de Israel, que es el único Dios vivo y verdadero. Y que la única forma de llegar a ese Dios vivo y verdadero es aceptar a Jesús como Mesías. Y aquí me voy a meter en tremendo lío ahorita, para que me den palo. ¿Ha escuchado usted acerca de los unitarios? Ya. ¿Qué creen los unitarios? Que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el mismo Espíritu Santo. En pocas palabras, Jesús era un ventrílogo. Porque seguramente cuando oraba al Padre movía el vientre, entonces que era el mismo el Padre. Yo no entiendo qué creen estos cuates, no los entiendo, hermano. No entiendo esto, hermano, no entiendo, la verdad. ¿Qué creen los unitarios? Por ejemplo, tremenda pelea a la forma de bautizar. Algunos dicen, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los otros dicen, no, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Y se arma la guerra. Pero los dos son bíblicos, yo no sé por qué pelean, oye. A ver, para un gentil, ese sí que está obligado a bautizarse en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está obligado. ¿Por qué? A ver, haga un ejemplo. Usted se va a predicar a los bunga bunga, África. Esos panas adoran al mono. ¿Pero al mono adoran o no? A la vaca adoran. Dicen que una suegra puede estar reencarnándose ahí, en la vaca, en la India. Por eso no comen vaca, porque dicen que es una persona en reencarnación. Pero eso creen pues, uno cree el karma y el dharma, eso creen ellos. La reencarnación positiva, cuando avanzan, o sea, desarrollan, avanzan, se reencarnan de suegra a vaca. Si era cucaracha, era retroceso, ese es dharma. En serio, eso creen ellos. Cuando se reencarnan en un animal inferior, dice que está pagando por sus pecados de humano, está yendo a pagar en una cucaracha. Cuando evoluciona, lo están premiando. Hablando en serio, eso es lo que creen ellos, pues. Independiente de que sea suegra o no. O sea, poniendo ejemplo más. O sea, una persona que evoluciona espiritualmente se reencarna en un animal superior, una persona que retrocede se reencarna en un animal inferior. Eso creen ellos. Imagínese ese cuate que cree que la vaca es Dios. Que no come carne de vaca por no hacer parrillada de suegra. No. Terrible. Ahora escuche. Atiéndame bien a esto, por favor. ¿Cómo usted le va a predicar el Evangelio a ese que no sabe ni quién es Dios? Usted tiene que empezarle a predicar que existe un Dios Padre, que creó el universo, que ese Dios Padre tiene un hijo, y que ese hijo vino a la tierra, se hizo hombre, murió por nosotros para salvarnos, y que si usted no cree en ese hijo no va a llegar al Padre. Y después de eso le tiene que decir que el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo, para que ahora que el Hijo está en el cielo, el Espíritu Santo obre en la tierra en el corazón de quienes no creen. Entonces ese está obligado a creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo porque estaba adorando a la vaca. Necesita creer que hay un Dios Padre, necesita entender que hay un Dios Hijo y necesita aceptar la obra del Espíritu Santo, si no, no se va a salvar. En cambio el judío era diferente, es diferente, porque el judío sabe quién es el Dios Padre. Por favor, lo conoce desde el Génesis 1:1. El judío sabe quién es el Espíritu Santo, lo está viendo en el Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al abrir la Biblia ya está el Espíritu Santo ahí. El problema del judío es entender al Hijo. Él ya sabe quién es el Dios de Israel, el Padre, ya sabe, el judío ya lo sabe. Por Biblia, historia o lo que sea, ya lo sabe. Sabe quién es el Espíritu Santo. El problema del judío es con el Hijo. Cuando acepta al Hijo, acepta al Padre, entiende al Padre plenamente, la revelación es dada. ¿Me está entendiendo? Entonces para el judío bautizarse en el nombre de Yeshua se entiende, porque ella sabe quién es el Padre, sabe quién es el Espíritu Santo. Para el gentil, ahí sí es más fuerte, porque ese sí tiene que entender que hay un Dios Padre, tiene que entender que hay un Dios Hijo y tiene que entender que hay un Dios Espíritu Santo, tiene que entenderlo y creerlo, si no, ¿cómo se va a salvar? Pero hoy en día yo he escuchado
Que hay algunas iglesias que dicen, ¿en qué iglesia te bautizaste? En las asambleas de Dios. No, 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 tu bautismo no vale. ¿Cómo que no vale? No, 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 no. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesús nomás. ¡Pah! Otra vez al agua. ¿Qué es esto, pues, hermano? Ahora, si alguna iglesia bautiza en el nombre de Jesús solamente, yo puedo entenderlo, pero por lo menos expliquen que hay un Dios Padre. Han creado un... Mire, hay veces yo veo, hay cada pelea doctrinal que se arma, pero por no leer bien. Yo no sé, hablan tremendo lío hay. Negocio de darle con garrote, hombre. Cosas tan elementales se enfrentan. Siga leyendo, por favor. ¿Dónde te has quedado, cuate? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Un cachito. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, hablando de la conversión de Cornelio. ¿Y quién es el que está hablando? Jacob. ¿Y quién es Jacobo? El jefe de la iglesia, al que la Biblia lo llama Santiago. El libro de Santiago es Jacobo, el hermano del Señor. Él era el que presidía a los apóstoles. Mire, está diciendo, escuchen lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro. Cómo los gentiles se convirtieron. Siga. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿De qué está hablando? Después de esto volveré. ¿De qué está hablando esta profecía? Que el Mesías regresará a la tierra y levantará el tabernáculo caído de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Yo he escuchado a algunos predicadores decir que se refiere a la adoración, la alabanza. No, nada que ver de eso, no está hablando de eso. El tabernáculo caído de David quiere decir el reino davídico impuesto sobre la nación de Israel. Hoy en día, ¿quién gobierna la nación de Israel? ¿Son descendientes del rey David? ¿No? ¿Gobierna el Mesías? No. Llegará el día en que Jesús regresará a la tierra y gobernará Israel. Y Jesús sí es descendiente de David. Se repara el tabernáculo. La dinastía davídica queda restaurada por medio del Mesías que gobierna Israel. Repara el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no es la adoración, no es la alabanza. Es la dinastía real de Israel, de la casa de Israel. La dinastía que gobierna la nación de Israel por medio del Mesías. O sea que el tabernáculo caído de David, ¿desde hace cuánto tiempo que está caído? Hermano, por favor, ¿desde hace cuánto tiempo? Desde que los babilonios invaden Israel y toman control del pueblo. Ahí comienzan los famosos tiempos de los gentiles, cuando los judíos pierden dominio sobre su propia nación. Es más, cuando Jesús estaba vivo, muchos dicen, ustedes los judíos mataron a Jesús. No lo mataron, lo entregaron para que lo maten, pero no lo mataron. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera los judíos tenían potestad de ejecutar pena de muerte. ¿Acaso no escuchó, no leyó lo que dice Caifás a Pilato? Le dice, no, nosotros no podemos, dice, no tenemos potestad de dar vida o muerte. Entréganos a Barrabás y mátenlo ustedes, dice. Es más, Jesús mismo dice, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca a manos de los gentiles y muera, dice, el mismo Jesús dice. Fueron los gentiles los que ejecutan la pena de muerte, no fueron los judíos. La crucifixión no es un método de muerte en el pueblo de Israel. Cuando Dios aplicaba pena de muerte dentro de la nación de Israel, era lapidación, hoguera o qué sé yo, pero no era crucifixión. La crucifixión es un método de tortura y muerte romana. Hay que entender ese contexto histórico. Ahora es cierto que los rabinos y los fariseos complotaron, nadie lo va a negar, complotaron junto con los gentiles que estaban ahí. Pero en sí hay que entender las cosas como son. Hay que irse al trasfondo histórico para comprender esto que estamos leyendo. El tabernáculo caído de David es restaurado a la dinastía davídica con el Mesías. Por eso dice, después de esto volveré. Después de esto, ¿después de qué? Del tiempo de la gracia y el tiempo de la tribulación. Esto es importante entenderlo. Jesús inaugura la gracia, resucita y se va al cielo. Y permanece allí. Recoge a la iglesia, pero sigue allí. No es que Jesús viene a la tierra por la iglesia. Dice que recibiremos al Señor en el aire. Pero cuando Él regrese a tierra, regresa a Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por la mitad cuando el Señor pise el monte de los olivos. Esto me está entendiendo, ¿verdad? Y ahí, ese momento comienza la restauración del tabernáculo de David. La nación de Israel acepta el mesianismo de Yeshua. Y no solo eso, aceptan no solamente que Jesús es el Mesías, lo aceptan por rey. Yeshua Hamelech, Yehudim. Se cumple literalmente el letrero que colocaron en la cruz. Este es el rey de los judíos. ¿Y qué hace un rey? Gobierna. Cuando venga a gobernar,
se restaura el tabernáculo caído de David. Usted no olvide que Yeshua es hijo de David. De eso está hablando. O sea, va a restaurar la dinastía y el gobierno en Israel por medio del Mesías, hijo de David. Siga. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mire lo que viene a continuación, preste cuidado a esto. Atiéndame bien a esto. Esto es importante. Siga. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto es importante. No molesten, no frieguen. Eso está diciendo. Tengo que ser más claro, hermano. Tengo que ser un lenguaje callejero, pues. Dejen de hinchar. Esa es la frase. Ya no hay otra forma de explicarlo. Dejen de molestar y de fastidiar a los goyim, a los gentiles. Déjenlos de molestar. Claro, si yo agarro y les digo, y vuelvo aquí está, a los que tanto se llenan la boca atacándome en internet diciendo que yo estoy judaizando a la iglesia, a estos sinvergüenzas, escuchen. Una de las cosas que nos manda Dios a los judíos es a no perturbar la paz de los gentiles, a no quitarles el gozo de la salvación, a no, literalmente dice, a no inquietarlos, a no decirles, colóquese la kipá, colóquese el talit, guarde el Shabbat, viva como judío. No, no podemos hacer eso. A los gentiles hay que dejarlos con su fe, orientarlos, enseñarles a amar al Dios de Israel, hacer la voluntad de Dios. La responsabilidad que ustedes como gentiles tienen a nosotros los judíos, ¿sabe cuál es? Predicarnos. 2, amarnos. 3, orar por Israel y bendecirnos. A eso nos llamaron. Y adorar junto con nosotros al Dios de nuestros ancestros. A eso nos llamaron. Nada más que eso. ¿Cuántos alaban a Dios? A eso los llamaron. Miren, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, a los otros que no se convierten, déjenlo nomás. Hablemos de los que ya están convertidos. Sigue. Mira lo que viene en el siguiente versículo, en el 20, es contundente, es letal. Siga. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Qué es lo que un judío tiene que decirle a un gentil cuando se convierte? Yo, judío, predico a un gentil salvadoreño. Ese gentil salvadoreño se convierte al evangelio. ¿Qué le tengo que decir? Deja la iglesia católica. Salí de ahí, viejo. Porque dice que no te contamines con los ídolos. Deja de adorar palos, muñecos y estucos. Anda a una iglesia de verdad, sal de la juguetería, el juguetón, puro muñeco ahí dentro. Ciego, prenderle una vela a Jesús que es la luz. Imagínate yo encendiéndole una vela al foco para que alumbre más. Pero eso es lo que hacen, pues. El ciego es usted, no el Señor. La Biblia dice que Dios es luz, el ciego es el hombre. El que necesita luz es el hombre, no Dios. Imagínate yendo a encender el Señor Jesús y decirle la luz. Sí, qué terrible, me va perdido esto loco. Pero mire, yo no sé por qué lo llaman cura y es peor que la enfermedad, hermano. Mire. Pero mire lo que pasa. Terribles son estos curacas. Miren, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Cuando yo digo contaminaciones de los ídolos, le estoy diciendo que si hay una fiesta pagana donde están sirviendo, usted digamos va de visita donde un familiar, el familiar acaba de bautizar en la iglesia romana a su hijo, ante los ídolos, y prepara festín y comida y usted va a comer ahí, usted no puede comer. Usted no puede aceptar ni siquiera un vaso de agua. Nada, mijo. Uy, qué radical es eso. Eso es lo que hacían los judíos con los gentiles también. No los dejaban entrar, no comían su comida. Nosotros tampoco podemos comer comida sacrificada a ídolo. No podemos comer esa basura. Si yo sé que están haciendo una fiesta pagana en honor a la Virgen y agarran y ahí en medio de la fiesta pagana a la Virgen venden las mejores pupusas de San Salvador, usted hermanito evangélico le va a pegar sus pupusas ahí. Usted está pecando, porque esas pupusas están en honor a una virgen, a un ídolo, a un muñeco. Usted está comiendo comida sacrificada a ídolos. Y David le dice que usted no puede comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No puede comer. O come Santa Cena o pues va a pegarle sus pupusas con el cura.
Entonces empieza a comer hostias también. Pero claro, ¿está en pecado o no? Está en pecado. Usted no puede meterse en nada que tenga que ver con ídolos y con comida sacrificada a ídolos, o fiestas celebradas en honor a ídolos, o religiones falsas. Escuche, o religiones falsas. Imagínate una comida, preparan una tremenda, ¿qué cosa comen aquí? Que vivo como tanto tiempo en San Salvador y todavía no entiendo qué comen, compadre. ¿Se llama qué? Esa sopa típica que hacen aquí. Ay, con sus cosas verdes ahí dentro. Ya. No sé qué será, pues. Ay, qué será. Bueno, ya pupusas hablemos. Imagínese usted que los testigos de Jehová preparan unas tremendas pupusas ahí. Los testigos de Jehová. Y arman su almuerzo y invitan a toda la gente y usted va a comer ahí dentro. No debiera. No debiera. Y no es porque sea ídolo, es creencia falsa, que es lo mismo que un ídolo. Adoración equivocada también es idolatría. Creencia o religión desviada o secta también. Ahora, usted me está enseñando a que yo no ame a mis amigos testigos de Jehová. Usted tiene que amarles y predicarles, pero no comer con ellos comida falsa. Invítalo a comer a ese, pero no que te invite él. En su iglesia organizan tremenda locura ahí. Mire, apártese de los ídolos. 2, de fornicación. Incluye la fornicación espiritual, no solamente física. De ahogado. Esto quiero explicar. ¿Qué es ahogado? En Bolivia hay una ciudad que se llama Trinidad, en el Beni. Estos panas agarran a la tortuga, y la olla está hirviendo, agarran viva, ¡pum!, y la tapan. Terribles, salvajes son. ¿Cómo puede comer carne así? No coma eso. Dañino. Está hablando de eso. Animal que muere bajo tortura o asfixia, eso está diciendo. Animal que muere bajo tortura o asfixia, no coma eso, pues dañino. Está hablando de eso. Comer ahogado y sangre. Bueno, aquí creo que no comen, pero mis amigos en Sudamérica comen morcilla. No sé si conocen aquí la morcilla. Esa cosa, están hablando en lengua. ¿Cómo dijo? A ver, repite tú eso. Están hablando en lenguas. Moronga. Eso. Que ese nombre más raro. Yo dije, el pastor está hablando en lenguas. Terrible, ahorita vamos a pedir un intérprete. Yo dije, morocha, dije, ¿qué es? Bueno, habla serio. Hace rato también ahí estaba leyendo. Bueno, mijo, no me hagas renegar, versículo 21, lee por favor, Stoney. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esto es clave. Aquí es clave lo que dice. No se inquiete a los gentiles con las cosas de la ley de Moisés. A los gentiles. ¿Y si es judío qué? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta del millón. Yo a él, que es de origen gentil, que se ha convertido al evangelio, él no tiene que guardar el sábado. Él no tiene que guardar el sábado para salvarse, no tiene que guardar la fiesta de tabernáculos, no tiene que usar la kipá, no tiene que usar el talit para... No, él no. Pero ¿qué pasa conmigo que soy judío y creo en Jesús? ¿Dejo de usarlo? La pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Y usted por qué sigue usando cédula salvadoreña si la Biblia dice que su ciudadanía está en el reino de los cielos? ¿Por qué la usa entonces? Usted no puede perder su identidad. Usted se llamaba Juan Pérez antes de convertirse al Evangelio y luego de que se convierte al Evangelio se sigue llamando Juan Pérez. Usted no ha dejado de ser hijo de su mamá y de su papá, no perdió su identidad. ¿Por qué nosotros vamos a renunciar a nuestra identidad? ¿Por qué renunciar a algo? A ver, yo le hago una pregunta, en el mejor sentido de la palabra. ¿Usted ama su país? Ya parece que no, compadre. ¿Usted ama su país o no? ¿Usted es salvadoreño? ¿Usted es hondureño? Catracho.
Para que vean que no discrimino. ¿Dónde están los dos guatemaltecos que andaban por aquí? ¿Dónde andan? ¿Chapines? Ahí andan. Usted se siente orgulloso de ser guatemalteco, hondureño, salvadoreño. Se siente orgulloso, ama su bandera. Usted llega a otro país y ve flamear su bandera. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Usted llega al África y mira ahí en Bungalandia un letrero que dice Pupuserías El Salvador. Usted dice en el África. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ya que siente, entra, para así no tenga hambre, entra. Porque su sangre le llama. Porque usted tiene un nexo con su tierra, con su familia. Usted ama su nación. Se siente orgulloso de mostrar su cédula que dice salvadoreño. Usted no siente vergüenza cuando muestra su pasaporte. Y así es tan chiquitito país, pero tiene un corazón grandazo. Yo amo este país sin ser salvadoreño. Le tengo mucha gratitud a Dios y a su país. Y qué bien que un salvadoreño llegue a un país, saque su pasaporte y con orgullo diga soy salvadoreño, ahí está. Mande usted. Y 2 veces salvadoreño ese. Yo le conté ese chiste, ¿no? Dice que había un pastor en Miami que tenía una iglesia de todas las naciones. Párense los paraguayos, se paraban los paraguas ahí. Que se paren los uruguayos, se paraban los uruguayos. Ya todo. ¿Y usted de dónde? Dice, yo soy del Salvador. Eso, cuate, 2 por 1. 2 por 1 salvadoreño. Ahora mire, escuche. No, vuelvo al tema. Usted se siente orgulloso de su nación. Usted se siente orgulloso de mostrar su cédula, su pasaporte. Usted no saca con vergüenza y dice, pucha, que no sepan que yo soy salvadoreño. No. Usted se siente orgulloso. Díganos por qué nosotros teníamos que avergonzarnos de ser lo que somos. Y en la misma casa de Dios, sabiendo que es el Dios de Israel al que seguimos. Es que ese es el problema. Que algunos evangélicos, lo voy a decir clarito, tienen grabada la esvástica en el corazón. ¿Saben lo que es la esvástica, no? El símbolo de Hitler. Tienen grabada la esvástica en el corazón y en la mente. Odian a los judíos dentro de la misma iglesia. No quieren ver judíos. No, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, los judíos fuera. O se convierten y viven como nosotros o se largan. No es así. Y eso lo llaman tendencias judaizantes. Ahora, ¿qué día hacen? Usted dice, no, nosotros los evangélicos nada tenemos que ver con el sábado. Qué curioso, toda iglesia evangélica en Israel tiene su culto principal el sábado, porque es el día del Señor, y en Israel todos van al templo en sábado, domingo todo el mundo trabaja, es como lunes. ¿Qué les queda? Hacer su culto, y no por eso son sabatistas, pero tienen que respetar. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que nosotros hemos olvidado, estamos pasando por alto muchas cosas y están creando un daño terrible a la hora de predicar, innecesariamente. Ahora, quiero que vayamos por favor al libro de los Romanos, y este tema lo voy a dejar iniciado antes del corte, ¿verdad? Porque después vamos a continuar con la conferencia, porque yo quiero que ustedes entiendan cuál es el plan de Dios para la nación de Israel. Hay que entender esto. Una vez más lo digo, cuando el judío cree en Yeshua no deja de ser judío, no deja de pensar como judío, no deja de sentir como judío, no deja de vivir como judío. De igual manera, usted no puede exigirle a un judío que se vuelva gentil, ni yo puedo hacerlo vivir a usted como si fuera judío. Romanos capítulo 9, verdad digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Continuo qué? Dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser maldecido, apartado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Los israelitas. Mire lo que dice Pablo.
Dice Pablo en pocas palabras, ¿sabe qué está diciendo? Si yo tuviera que irme al infierno, yo para que todo el resto de los judíos se salven, lo hago. Yo lo hago, dice. Amo tanto a mi nación, amo tanto a mi pueblo, que no importa que yo sea anatema, maldecido, dice, no importa, porque tengo continuo dolor. Y sabe que no porque le dolía la cabeza o le dolía la muela, tenía dolor en su corazón por su pueblo. Él también, como usted quiere que los salvadoreños se arrepientan, Pablo quería que los judíos también. Ese era su dolor, ese era su anhelo, que los judíos se salvaran. De mis parientes que son en la carne, que son los israelitas. Ahora escuche, mire esto. De los cuales son, ¿qué cosa es lo que Dios le dejó a Israel? Esto es importante, ¿qué cosa Dios le dejó a Israel? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el servicio a Dios, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Elohim. Ahí está, o sea que Jesús no solamente es Mesías, es Dios. Tiene naturaleza divina. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, y esto es importante entender. En honor a la verdad, uno puede ser israelita solamente por el pasaporte, porque yo conozco a judíos que son ateos, ni siquiera que no creen en Jesús, son ateos. Y uno dice, ¿qué clase de israelitas son ellos que siendo hijos de Israel no obedecen al Dios de Israel? Aquí está diciendo, no todos son, no todos aman a Dios, no todos obedecen a Dios, no todos hacen caso a la Escritura. Porque la promesa es esta, por aquel tiempo vendré y Sara te dará un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Está hablando de Jacob y Esaú, sino que le dijo, el mayor servirá al menor, y está escrito que Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahora, mire esto, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Del llamado de Dios a la salvación. Es cierto, uno quisiera que todos se salven, pero muy pocos son los que lo hacen. Nosotros quisiéramos que todos se salven, pero el Espíritu Santo toca a unos sí, a otros no. Dios ve el corazón. Es su soberana. Ahora yo no estoy diciendo, y también es esto otro tema que yo sugiero a los pastores, que van a tener que aclarar. Hoy en día, así como se ha levantado una plaga de estos movimientos falsos de pseudojudíos mesiánicos, que no son judíos, son evangélicos que se creen judíos, no tienen nada de sangre judía, se ha levantado una doctrina terrible, el hipercalvinismo, está haciendo pedazos las iglesias evangélicas. Ahorita en el internet, en las redes sociales, es para espantarse y cerrarlo, no leer más. Son unas peleas que si uno pierde la salvación, que si tú eres predestinado para salvarte, que uno se salva. Los hipercalvinistas dicen que el hombre no tiene libre albedrío, dicen que el hombre no tiene libre albedrío, o sea que el hombre no elige si se salva o no, que todo es Dios, o sea Dios es malvado, Dios elige salvar a unos, a otros no. Han hecho un caos, Dios mío, ahorita es desastre. Sería que los pastores aclaren y les enseñen a los hermanos qué es el libre albedrío, si es de que el hombre tiene elección, hasta dónde elige el hombre, hasta dónde opera la soberanía de Dios. Si el hombre puede o no perder la salvación. Hay gente que dice, no, yo ya soy predestinado para ser salvo. Parece que estuviera hablando un nazi, Hitler, y estuviera diciendo, nosotros somos una raza superior, estos son una raza inferior. Y miran así a los otros hermanos. Terrible. El calvinismo, más que una doctrina bíblica, escúcheme, el calvinismo no es una doctrina bíblica, es una filosofía humana racista, de gente que se cree súper espiritual. Nosotros somos ya escogidos desde antes de nacer para ser salvos. En cambio, estos hermanitos se ve que son unos ignorantes. Así están obrando. Esa es su forma de pensar. Terrible. Ahora, yo quiero entrar a este punto, me parece clave. ¿Cómo comienza el llamado de los gentiles? Vea Romanos capítulo 9, versículo 30. Quiero ir hasta ahí, quiero tomar esta parte. Romanos 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia?
es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Qué pasó con los gentiles? Los gentiles se encontraron, discúlpeme por así decirlo, con la lotería. Se encontraron el billete premiado en la calle. Literal. Se encontraron el billete premiado de la lotería en la calle los gentiles. Los gentiles no estaban buscando el billete, se lo encontraron y se lo ganaron. Los judíos que estaban buscando el billete no lo vieron. No lo vieron. Tenían el billete premiado y no lo vieron. No lo valoraron. Dijeron, este papelito no sirve. Dijeron, este no puede ser el Mesías, no vale la pena. Y los gentiles que no buscaban se ganaron la lotería. Se ganaron la salvación. Sin haber hecho nada. Tremendo. Los gentiles estaban adorando al sol, adorando la luna, adorando las estrellas, o no adorando nada, viviendo en el paganismo, en el desenfreno, adorando muchos dioses. Veamos la cultura romana del tiempo de Pablo. Los romanos eran tremendamente politeístas, tenían dioses por todo lado, adoraban todo lo conocido. Terrible, adoraban lo creado, no al creador. La cultura grecorromana era eminentemente idólatra, pagana y politeísta. Rendían culto a sus dioses haciendo tremendas orgías debajo de los árboles, entre el 18 de diciembre al 25, la Saturnalia romana, cuando llegaba el solsticio, el nacimiento del dios Sol, al cual después Constantino lo cristianizó. Jesús no nació el 25 de diciembre, es paganismo puro. Mire, entonces, ¿qué ocurrió? Era la Saturnalia romana, el aniversario del dios Saturno. Ahora, escúcheme, quiero que me entendas esto, era una cultura recontra pagana, pero de pronto, esos gentiles que estaban en, mejor dicho, en la nada, el Señor va y les dice, hey, los quiero salvar. Porque a los cuales había venido, que era la mayoría de la nación de Israel, dijeron, no queremos este billete, no nos interesa. Ah, bueno, tomen nosotros. Dios les alcanzó. Mire, los gentiles, ustedes los gentiles la tuvieron recontra fácil. Recontra fácil. Lo único que tienen que hacer los gentiles es aceptar. Aceptan. Ahí está, tome, o sea, sentarte a comer, ahí está servida la mesa. O sea, mire, lo que Jesús dijo en la parábola de la mesa del reino. Dijo, llamamos a los unos, no, yo no puedo, tengo que ir a trabajar. Los otros no, que recién me he casado. Nadie quiso ir a la cena de las bodas del rey. Entonces dijo el rey, vayan y métanme a otros. Porque los que fueron llamados no son dignos, no quieren entrar. ¿Y qué va? Imagínese usted, el alcalde de aquí, de San Miguel, arma tremendo banquete para todos los políticos de la ciudad y ninguno le da la gana de ir. ¿Qué va a hacer? Se agarran un mendigo que está sentado en la calle y golpeando la puerta de una casa y dicen, venga, ¿para qué? Ven tú. Se entra aquí al Hotel Trópico Inn y le pasan tremendo banquete. El tipo dice, ¿qué pasa? Es para ti, mijo. Es lo que hicieron con usted. Eso es lo que hizo Dios con ustedes. A nosotros nos invitó a comer, a nosotros nos invitó al banquete y los judíos dijeron, no, gracias, disculpe. Entonces digo, bueno, lo quieren ustedes, yo no voy a quedar con la comida servida, no va a faltar el que tenga hambre. Y Dios los llamó a ustedes y los salvó. Los llamó. Mira usted, los llamó. Pero ojo, esto es importante. Mire, esto es importante. No todos los judíos rechazaron a Jesús. Es cierto, la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo no acaba ahí. Pero a los que le recibieron, habrá que decir entre paréntesis, de entre judíos y gentiles, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Yo una vez le decía esto a un judío que cree en Yeshua. Le dije esta frase: si Dios no hubiera dejado cada año por lo menos 10 judíos que crean en Jesús, Israel desaparecía. Desaparecía como pueblo. Si Israel existe hasta este día, es por los judíos que creen en Jesús. Porque de lo contrario la nación no estaría cumpliendo el propósito para el cual fue llamada. Dios hubiera fracasado en tener un remanente salvo por gracia. Porque la Biblia dice que si no hubiéramos sobrevivido, hubieran creído algunos, como Sodoma hubiéramos sido, hubiéramos desaparecido del mapa como pueblo.
y no a manos de Hitler o de los iraníes. Dios mismo los pulverizaba. Siempre a lo largo de la historia hubieron judíos que creyeron en Jesús. Siempre, siempre. Y por 10 justos se hubiera salvado a Sodoma, por 10 justos también se salva a Israel. Otra cosa es que no quieran creer. Yo el otro día testificaba esto. Mire lo que está pasando en Israel. Yo sé que enseguida ya vamos a entrar al refrigerio, pero permítame contarle esta anécdota, estos testimonios. Escúcheme esto. 3 testimonios le voy a contar. Partamos de este. En Israel se presentó esto hace poquito. ¿Qué es una yeshiva? Es lo que ustedes llamarían seminario bíblico. ¿Me entendés? Donde van a estudiar para pastor. Ya. La yeshiva es donde van a estudiar para rabino. En Israel, una noche de esas, un pibe se echa a dormir. Y esa noche tiene un sueño. Se le aparece un hombre vestido de blanco, con las manos perforadas, los pies perforados, sandalias de oro, y le habla en hebreo y le dice: yo soy el Mesías de Israel, mi nombre es Yeshua. Cree en mí para salvarte. Pa. El tipo despierta, dice: no puede ser, me estoy volviendo loco. ¿Qué Yeshua? ¿Cómo se me va a aparecer este muerto? Porque es lo que piensan, que Yeshua está muerto. Y algunos dicen que ni siquiera existió. Ya. Por último. Pero el pana estaba preocupado. Dice: bueno, por último no voy a hacer caso al sueño, he debido comer frijol muy tarde. Ya. Lo raro es de que a la noche siguiente tiene el mismo sueño. Se le vuelve a aparecer este personaje. Dice: esto ya es raro, 2 noches lo mismo. Y al día siguiente sale y se encuentra con su mejor amigo, y el amigo andaba igual medio preocupado. Pero dice: si yo le cuento a él lo que me he soñado, me van a hinchar. Mejor me caño. Tercera noche, el mismo sueño. Y había amigo que había otro preocupado también por ahí. 4 noches, 5, 6, 7 noches el mismo sueño se le aparece al personaje. 7, ¿sabe lo que es eso? Que 7 noches tengas el mismo sueño, eso no es casual. Una frase judía dice: un sueño sin interpretar es como una carta sin leer. Había que entender lo que estaba pasando. Un sueño sin interpretar es una carta sin leer. Escúcheme lo que pasó. El muchacho ya no daba más. Y ve a su amigo y le dice: mira, hermano, le dice, tienes que ayudarme. ¿Qué es lo que te pasa? Le dice: he tenido un sueño, 7 noches seguidas, te tengo que contar lo que está pasándome, yo ya no aguanto, pero por favor prométeme que no vas a decir a nadie. El otro le dice: ¿qué te pasa? Le dice: mira, hermano, me dice, 7 noches seguidas me sueño con un hombre vestido de blanco, manos perforadas, pies perforados, sandalias de oro, y me dice que es Yeshua, el Mesías de Israel. Yo ya no sé qué hacer. El otro le dice: el otro se pone a llorar, se pone a llorar. Le dice: hermano, me dice, yo estoy con el mismo sueño hace 7 noches igual. ¿Qué hacemos? Y ese agarra y tenía al primo ahí dentro. Y va, le dice al primo: oye, che, le dice, mira lo que me está pasando. El otro primo también en el asunto. También el primo. Y ese se entera de rebote que otro también estaba ahí en el mismo problema. Y eran 4. Deciden: no, vamos a ir a hablar con el rabino. Hay que hablar, hay que ver qué está pasando. Lo cierto, para resumir un poco la historia, van donde el rabino. Y el rabino decide expulsarlos de la sinagoga. Les dice: no, ustedes aquí no me van a venir con que Jesús es el Mesías ni demás. Se largan de acá, fuera de aquí, se me van, márchense. Pero antes de que se vayan y todo, estalla la bomba. No habían sido 4, los 200 estaban en el mismo boiler. Los 200. Y esto es real. Esto es real, ha pasado en Israel hace menos de 4 años. Real. Y mira lo que pasó. Nuevamente piden hablar con el rabino. Y le dicen: rabino, mire, el problema es serio, aquí no somos 4, somos todos. Nos está pasando que toda la semana nos hemos soñado con el personaje todas las noches, todos los que estamos estudiando aquí para rabino. O sea, ¿qué es esto, pues, rabino? Usted no nos puede votar, nos tiene que ayudar. Ya van a pedir ayuda al ciego. Por favor, cieguito, ayúdame a cruzar la calle. O sea, es lógico, es lo mismo que un testigo de Jehová: predícame la salvación. Un pobre testigo, que un ciego ayudándote a cruzar la calle te va a hacer pisar con el carro. Ahora escuche. Y el rabino ya preocupado, o sea, dése cuenta para él lo que fue. El rabino quiso eludir la responsabilidad. El rabino pensó en dejar el rabinato e irse él. Pero aquí viene lo impresionante. Esa noche, la última noche, el rabino tuvo el sueño que todos lo tuvieron. El mismo rabino soñó con lo mismo. Dios le hizo entender que lo que estaba pasando era real. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado?
Toda esa sinagoga, toda esa yeshiva con 200 jóvenes judíos han aceptado que Yeshua es el Mesías. Y han tenido tremendos problemas en Israel. Tremendos problemas están teniendo en Israel. Muchos de ellos están creyendo en secreto. Todo el mundo en Israel sabe lo que ha pasado en esa yeshiva y ha creado un serio problema. Puedo contar el testimonio de la Segunda Guerra Mundial, del rabino de la sinagoga de Sofía en Bulgaria. Sofía es la capital de Bulgaria. Usted sabrá de que Bulgaria es el único país donde Hitler no pudo entrar. Y mire lo que pasó. Mire por qué Hitler no logró lo que quería. Les voy a contar la historia. Rápido. Daniel Rubinstein, me parece que era el nombre del rabino de la sinagoga, pero Daniel no sé qué era, no recuerdo el nombre del apellido de este rabino de la sinagoga de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, apague pues. Era un rabino ortodoxo. Escuche lo que pasó. Y una noche, este rabino ortodoxo, que era amigo del rey de Bulgaria en los días de la Segunda Guerra Mundial, este rabino ortodoxo tuvo un sueño y Yeshua se le aparece y le dice al rabino, mira, le dice, yo soy el Mesías de Israel, yo soy Yeshua, soy el Mesías, pero quiero decirte algo más. Le dice, los nazis van a querer entrar a Bulgaria, pero yo voy a usar tu vida para evitarlo. Lo que tienes que hacer es ir y decirle al rey de Bulgaria esto y esto. Habla con el rey, yo voy a hacer que él te crea. Para que veas que yo soy el Mesías. Le da una prueba. El rabino despierta del sueño y se llega a enterar que los nazis estaban viniendo a Bulgaria. A los pocos días. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, o sea, lo que yo me soñé fue verdad. ¿Qué hizo el hombre? Fue y pidió una cita con el rey de Bulgaria. No le fue difícil porque eran amigos. Y le dijo, mire rey, los nazis se van a venir a Bulgaria. Tienen planificado hacer esto. Y van a venir a matarnos a los judíos. Se viene una masacre en Bulgaria. Usted tiene que hacer algo. Estoy esperando que terminen de conversar. Escuche lo que pasó. La situación se tornó tan difícil que el rabino habló con el rey de Bulgaria y llegaron a un acuerdo. Le dijo, mire rey, usted tiene que hacer algo para evitar que los nazis tomen control de Sofía. El rey de Bulgaria abiertamente manifestó, antes de que los nazis llegaran, que Bulgaria va a hacer respetar la vida de los judíos. Iba a protegerlos. El rey salió en defensa de los judíos en Bulgaria. Pasó algo similar en Suecia. El rey de Suecia, ¿sabe qué hizo en los días de la Segunda Guerra Mundial? Él mismo agarró, hizo una tela amarilla, se la colocó en el brazo y colocó una estrella de David y él dijo, yo soy judío, mátenme primero a mí. ¿Qué se llegó a saber? Que Yeshua se le apareció a ese rey. Mire, Dios hizo milagros en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con el rabino de Bulgaria? Logró que sobreviva la comunidad. Lo más tremendo fue esto, que los judíos en Bulgaria lo cuestionaron al rabino y dijeron, ¿y usted de cómo sabía esto? Y ahí vino la respuesta del rabino. Les dijo a todos los judíos de Bulgaria, les dijo, Yeshua es el Mesías de Israel y a mí se me apareció. Y él me dijo lo que iba a pasar, por eso yo fui a hablar con el rey. Y se salvó la vida de los judíos en Bulgaria. Es más, toda la comunidad judía búlgara logró escapar a Israel. Cuando este rabino llegó a Israel, lo iban a nombrar rabino máximo de Israel, héroe nacional. Pero había un problema. Le dijeron, nosotros queremos que usted sea el rabino de Israel, el jefe de todos los rabinos de Israel. Pero usted tiene que dejar de creer en Jesús. Y el rabino dijo, me quedo como héroe, no como rabino. Esa fue su respuesta. Tremendo. Isaac Kaduri era un rabino que nació en Irak, era un judío iraquí. Y cuando Saddam Hussein incendió la sinagoga de Bagdad, este era el rabino ahí dentro. Fue y le dijo a Saddam Hussein, le dijo, así como tú has quemado los rollos de la Biblia, tu país será incendiado. Y lo maldijo, y se fue. Lo maldijo y se fue. A Ariel Sharon, ¿se acuerdan de Ariel Sharon? El que era primer ministro de Israel, el que les entregó la tierra a los palestinos. Este también fue y lo maldijo ese. Fue y le dijo a Ariel Sharon,
por cuanto tú entregaste la tierra de Dios a los enemigos de Israel, tú ni vivirás ni morirás por muchos años. Ahora mire cómo está en estado de coma hace 6 años, ni vive ni muere. Este rabino le maldijo. A Madonna, la cantante, que quiso convertirse al judaísmo, le dijo: aquí no recibo prostitutas. La mandó a volar, no la hizo volver de la puerta. La hizo regresarse de la puerta. Le dijo: no, yo no recibo prostitutas, le dijo, no la dejó entrar. Ya, este rabino, de él le estoy hablando. Yitzhak Kaduri, poco antes de su muerte, emite esta declaración. Y no son ni 3 años de la muerte de Kaduri. Les dice, escuche esto: yo he hablado con el Mesías. La pregunta era, ¿cuál Mesías? ¿Será que este cuate conoció al que va a ser el anticristo? Era la pregunta, todos pensábamos que sí. Todos pensábamos que sí. Pero mira lo que pasó. Le dijo, he hablado con el Mesías. Y el periodista le dice, ¿pero usted ya conoce al Mesías? Sí, le dice, yo ya hablé con él y no solo una vez. Y me mandó a decir a los judíos que tienen que escapar de las naciones gentiles, que viene una guerra contra Irán y que los judíos tienen que escapar y venirse para Israel para estar a salvo. Tienen que venir. Escuche esto. Pero le dice, ¿y quién es el Mesías? Yo no les puedo decir todavía, pero yo sé que me voy a morir pronto y cuando yo me muera les dejo la carta y ahí les explico quién es. Sorprendido, hermano. Y estoy hablando del rabino Yitzhak Kaduri, que para los judíos sefarditas es lo que para los católicos es el Papa. No estoy hablando de un cura de parroquia, no estoy hablando del jefe máximo. Del jefe. Y mire lo que pasó con el rabino Kaduri. Escuche esto. Kaduri enferma de un momento a otro. 103 años de edad. Fallece. Pero antes de fallecer, les deja a sus talmidim, a sus discípulos, una carta cerrada. Y les dice, no la abran hasta después de 8 días de mi muerte. Claro, él fue inteligente. Dijo, porque si se enteran lo que está escrito ahí, o profanan mi tumba o no me dejan enterrarme en un cementerio judío. Es inteligente, se la asegura. Vivo, viejito piensa. Y escuche lo que pasó. Pasaron los 8 días. Era para toda la nación de Israel un misterio saber quién era el Mesías. Pues todos sabían lo que venía en la carta. Sabían lo que iban a encontrar en la carta. Pero el problema vino terrible. Abren el sobre. Todos los talmidim, los discípulos, inclusive gobernantes actuales de Israel estaban ahí. Se dice que Ehud Barak estuvo ahí, que Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, estuvo ahí, que Shimon Peres estuvo ahí dentro. Porque todos querían saber qué venía en la carta. Abren el sobre, estiran el papel y lo primero que les sorprende es que había una cruz roja en cada punta del papel. Dijeron, ¿qué es esto? Si el judío nunca hace la cruz, aun cuando los judíos estamos sumando, no colocamos la cruz. Precisamente porque es un símbolo cristiano, nosotros damos por sentado que suma. No hacen la cruz. Y ver 4 cruces, 1, 2, 3, 4 en cada extremo y con papel rojo, con bolígrafo rojo, color sangre, y era raro. Y el rabino Kaduri deja la carta y la empiezan a leer. Y utiliza un lenguaje que los judíos llamamos el Reshet Tivoy, o la gematría. ¿Qué es esto? Escribe un párrafo que dice todo y no dice nada. Les deja un trabalenguas. Tremendo Reshet Tivoy que les dejó. Un trabalenguas le deja. Les deja una frase, una carta que dice todo y no dice nada, pero está diciendo todo. ¿Qué quería decir? ¿Qué decía la carta? Más o menos en estas frases. Más o menos en estas frases. Si hay internet, para luego del corte voy a mostrar el video. Escuche lo que dice la carta. Vengo pronto y levantaré a mi pueblo, y luego todos me conocerán en Israel. Nada más. ¿Pero qué es esto? Aquí no dice nada. Pero se da cuenta que el rabino, a cada comienzo de palabra, la primera letra la colocó en grande. O sea, más grande una letra que las otras. Dijo, qué raro. Y empezaron a separar las letras grandes y formaron una frase. Se formaba una frase. A propósito lo hizo. Les dejó un acertijo. ¿Sabe qué decía? Yeshua es mi nombre, soy el Mesías. ¡Terrible!
Terrible. Se quedaron atónitos. Y con las cruces ahí sabía de lo que estaba hablando. Pero le dice, vengo pronto y levantaré a mi pueblo. ¿De qué estaba hablando? Entonces los rabinos dicen, ¿qué quiere decir la frase, vengo pronto, levantaré a mi pueblo? Como ellos no saben qué es arrebatamiento. Piden ayuda a los pastores evangélicos. Piden ayuda a los pastores evangélicos. Y hasta donde yo sé, consultaron al mismísimo Billy Graham, apóstata o no, pero evangélico. Le preguntaron a él, ¿qué puede querer decir esa frase? Traduzca, entiendo, no tenemos. Y sé que los pastores evangélicos les explicaron a los grandes rabinos de Israel que lo que les está diciendo en la carta es, vengo pronto y levantaré a la iglesia. Estamos diciendo que Israel ha escuchado estos testimonios. Ahora, ¿cuál ha sido la posición del gobierno de Israel ante la carta de Isaac Kaduri? ¿Cuál ha sido el mensaje? ¿Cuál ha sido la posición? Esconderla, taparla. Eso ha sido la instrucción, hacer como que esto nunca pasó ni existió. Pero se sabe que a raíz de esa carta, cantidades de judíos ortodoxos, los radicales, han obedecido a lo escrito. Están cañados, pero ya han creído. Ahora, otro detalle. Los famosos códigos de la Torá, los famosos códigos ocultos de la Biblia, han encontrado cantidades de códigos ocultos dentro de la Biblia en el hebreo. Por ejemplo, en el Isaías 52 y 53 está codificado en el hebreo cada cierto número de letras, una letra clave, y forma una frase por separado. Dice, Yeshua Shemi, Jesús es mi nombre. O por ejemplo en el Levítico capítulo 16, cuando habla del Yom Kippur, del día de la expiación, ¿se acuerda? Cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al Santísimo. En ese capítulo está codificado en el hebreo, Yeshua HaMashiach Kohen Hagadol, Jesús el Mesías, el sumo sacerdote. Tremendo. Y más abajo está codificada otra frase, en el hebreo. ¿Sabe qué frase dice? La sangre de Yeshua tiene poder. Tremendo. Bien. Como he podido demostrarles, Dios en estos últimos meses y años ha venido trabajando directamente con el pueblo judío. El Mesías se les está apareciendo a muchos judíos. Voy a contar este testimonio para pasar al corte. Anoche me contaron este testimonio. Anoche. Yo estuve conversando con una hermana judía de Buenos Aires y me contó su testimonio. Tremendo, oiga, me quedé sorprendido. Yo le dije, ¿tú de cómo llegaste a creer en Yeshua? Y me dice, yo entré en una etapa depresiva tan profunda de mi vida que yo estaba que me quería quitar la vida. Y me fui a sentar en un parque ahí en Buenos Aires, por Boedo. Me fui a sentar en un parque, era tarde de la noche, yo estaba solita llorando, sin saber qué hacer con mi vida, cuando de pronto yo veo que un hombre viene caminando hacia mí vestido de blanco y su ropa como que brillaba, me dice. Yo no estaba raro y este hombre me dio miedo, dice, porque yo pensé que me podía venir a asaltar o no sé. Yo estaba asustada, era la única que estaba ahí en el parque, no había nadie cerca sentado por ahí. Cuando yo vi que se acercó y se sentó a mi lado, ¡pum!, fue y se sentó. Y le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Dice ella, yo cuando le miré la cara, yo le vi la cara de rabino, yo pensé que era un rabino judío. Tenía la apariencia de un rabino, pero yo no sabía quién era. Y le dije, disculpe, ¿y usted quién es? Y dice que le quedó mirando. Y le he dicho, ¿cómo que no sabes quién soy yo? Pues yo no lo conozco. Hija, le había dicho, yo soy el Mesías de Israel, yo te amo, ¿qué quieres que te ayude? Increíble. Impresionante, Yeshua. Le dijo, yo soy Yeshua, yo soy el Mesías de tu pueblo Israel. ¿Sabe cómo reaccionó mi amiga? Le dijo, yo no quiero nada contigo, ándate. Vete y predícale a los gentiles, yo no quiero contigo nada. No quiero saber nada. Y dice que yo me paré y salí corriendo. Pero mire lo que pasó, es que Dios cuando busca, busca. Ah, mijito, pecador al jugo, le gusta a Dios, corretea. Mire, hermano, lo que pasó. Dice que ella al día siguiente
tomó un bus. Al día siguiente tomó un bus y se fue a sentar. Y se entra un predicador al bus y empieza a predicar. Empieza a predicar en el ómnibus, en el micro. Y empieza a ir de asiento en asiento, de asiento en asiento, de asiento en asiento. Y dice lo último, y el único asiento vacío quedaba al lado de ella. Termina de predicar y dice, ahorita este viene y se me sienta a mi lado. Y ¡prum! Dicho y hecho. Se sienta el predicador al lado. Dice, ahora ¿yo qué hago? Y el hombre le habla y le dice, anoche Jesús se te apareció. Le dice, obedece, le dice, si no, no te vas a salvar. Ella me cuenta, dice que empezó ella a gritar en el bus, dijo, ya está bien, ya, creo. Increíble. Terrible. Tremendo. Hoy en día, en Buenos Aires, en Bogotá, en Caracas o en Santiago, en Sudamérica, tenemos cantidades de sinagogas para judíos creyentes en Yeshua. Y crea, cuando fuimos con mi mamá hace poco en Bogotá, sinagogas llenas. Los rabinos tradicionalistas, los rabinos ortodoxos, los conservadores, están sorprendidos de ver cuánta cantidad de judíos están llegando a creer en Yeshua. Así como los curas que se están quedando sin clientela, pues todos se van a la iglesia evangélica y ahora ya no tienen no hay comida, ya no tienen a quién chorear, no hay a quién robar. Mira, los rabinos están preocupados. Los rabinos no saben cómo contener o frenar o detener o evitar que los judíos empiecen a creer en Yeshua. Mire, ahora la pregunta que queda aquí es, ok, ¿qué hacemos con esos judíos que llegan a creer en Yeshua? ¿Van a ir a iglesias evangélicas? Ahí está la pregunta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esos judíos que en cantidad están creyendo que Yeshua es el Mesías? Ellos no quieren ir a iglesias evangélicas. Le digo la verdad, no quieren. No quieren ir a iglesias evangélicas. Y sabe, entre otras cosas, ¿por qué? Porque muchas veces los evangélicos no saben cómo tratar con nosotros. Lo primero que nos dicen es, hey, te quitas eso de ahí, te quitas eso de aquí, tú vienes como evangélico y te sientas aquí y escuchas. Y el judío dice, un momentito, ¿pero por qué? O sea, antes los nazis me querían matar físicamente, me querían exterminar como pueblo físicamente. Ahora los evangélicos me quieren exterminar espiritualmente. ¿Quieren que yo niegue lo que soy? ¿Quieren que yo deje de ser lo que soy para sentirme bien, para que ustedes se sientan bien? Miren, si yo dejo de ser lo que soy para ser como ustedes quieren que yo sea, ustedes nunca me aceptarán porque siempre sabrán en el fondo quién soy yo y nunca me sentiré a gusto yo sabiendo que para estar con ustedes tuve que dejar de ser yo. Mi amigo, usted tiene que entender una cosa. Si yo quiero ser usted o usted quiere ser yo, estamos en un problema. No podemos. Y los judíos que creen en Yeshua han tomado la decisión. Yo lo digo, porque sé del asunto, estoy perfectamente enterado del asunto. La Alianza Judeo-Mesiánica Internacional, así se llama, Alianza Judeo-Mesiánica Internacional, ha tomado prácticamente como una determinación doctrinaria que los judíos que creen en Yeshua, no es que obligadamente, pero procuren no ir a iglesias evangélicas, sino que judíos que creen en Yeshua estén con judíos que creen en Yeshua, donde podamos ir con la kipá libremente, con nuestro talit, a escuchar en hebreo nuestras oraciones, a hacer el culto en hebreo, a que nos enseñen con el rollo de la Torá, a seguir una liturgia judía, una vida judía. ¿Por qué? Porque ya hemos visto y hemos sufrido en carne propia el desprecio, el rechazo, el odio y el ataque aún de pastores, entre comillas, evangélicos, que cuando ven a un judío, pero hermano, es a sacarlo o sacarlo. Por favor, che. Es lamentable esto que estoy diciendo. Es lamentable. Es triste. Mucha gente dice, amamos al pueblo de Israel, amamos a Israel, pero ven un judío mesiánico y
hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes que venir con la kipá? Quítate eso. Que... Yo me acuerdo de una experiencia amarga que tuve, Pastor Vidal, en Colombia, en Bogotá, justamente con una que ahora se declara profetisa y es esposa de un apóstol. Esta mujer, cuando yo fui a predicar en una iglesia en Bogotá, poco antes de subir al púlpito me dijo, ey, ¿cómo vas a subir al púlpito con ese trapo en la cabeza? Te lo quitas si quieres predicar. Así, textual, literal. Esas cosas están pasando. O sea que un judío, por colocarse la kipá, ¿acaso ya está judaizando a un gentil? Vuelvo y le digo, si yo le dijera a usted, colóquese esta kipá en la cabeza para venir a la iglesia, eso es judaizar. Pero usted tiene que respetar lo que soy yo y yo respetar lo que es usted. Ese es el amor, es el aceptar al otro como es. Aceptarlo como es. Más aún porque no está transgrediendo ningún mandamiento. Él no está transgrediendo un mandamiento. Yo estoy testificándole a mi pueblo. Yo con la kipá puesta estoy testificando a mi pueblo. Oh, y ojo, que cuando yo como judío me paro a predicar aquí en medio de gentiles, ¿sabe qué está pasando? Dios se glorifica. ¿Sabe por qué se glorifica? Porque Dios sigue demostrando que puede unir a un judío y un gentil bajo el mismo techo. Voy a contarle esto más. Yo he tenido una amarga experiencia en Cochabamba, Bolivia. Un hermano copastor de iglesia me dice, hermano David, queremos que usted venga a predicar a nuestra iglesia este domingo. ¿Puede? Un domingo en la tarde. Yo le digo, ¿y tú eres hermanito o qué? No, soy el copastor. Ah, ya, yo invitaciones de hermanos no acepto. Invitación de pastor o copastor sí. No de hermano. Es el pastor el que invita. Yo le digo, bueno, ¿y tu pastor qué dice? No, mi pastor está viajando a Santa Cruz a predicar y me ha dejado a mí predicar el sábado, entonces como yo tengo la autorización, yo lo invito a usted para que usted venga y nos predique. Pero por alguna razón el pastor no viajó a Santa Cruz. Y yo subo las gradas, que están al lado del cine ópera en Cochabamba, en la plaza principal, subo las gradas, yo con la kipá puesta y se me para un hombre en el camino y me dice así, alto. Yo digo, va, qué raro. Y me da su nombre, hermano, más árabe, Bin Laden. No doy el nombre porque no viene al caso. Pero yo cuando escucho el apellido y el nombre dije, este es musulmán. Y me dice, yo soy el pastor de esta iglesia. Yo sé que mi copastor lo invitó a usted a predicar aquí. Pero quiero decirle algo, me dice. Yo cuando me enteré que usted venía a predicar decidí quedarme, pero no para escucharlo predicar. Yo me quedo en la grada y le digo, ¿cómo? Sí, me dice. Yo no me quedé para escucharte predicar, he venido para quedarme a evitar que prediques. Yo le digo, ¿pero por qué? Yo soy musulmán y creo en Jesús. Yo no dejé de ser árabe y yo odio a los judíos. Y en esta iglesia, aparte del diezmo, recogemos dinero para mandar a la OLP para acabar con tu pueblo. Y te lo digo en tu cara, amigo. Literal, me lo dijo así, en esas palabras. Una iglesia evangélica que hace eso. Ahí uno se queda en la pregunta. Esa no es una iglesia evangélica. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que los judíos hemos entendido hoy por hoy, y lo digo porque hace 3 días atrás Israel celebró sus 64 años de fundación. O sea, fue el 14 de mayo en el calendario de ustedes, pero en el calendario hebreo era 5 de Iyar del 5708. Pero ahorita Israel acaba de su 5 de Iyar, cayó hace 3 días. O sea, para el calendario gentil todavía no llegó el aniversario, pero para el hebreo sí. Israel acaba de celebrar 64 años de haberse fundado. La generación dura 70 años y estamos en 64. Y miren lo que pasó. Escúcheme, Tito. ¿Sabe qué pasó en Israel? Miles de evangélicos salieron a las calles en Israel con la bandera de Israel a bendecir a Israel. Es más, en Asunción del Paraguay ocurrió algo espectacular el otro día. Todas las iglesias evangélicas sanas salieron a la avenida Estado de Israel en Asunción del Paraguay. Estuvo presente el embajador de Israel
y los evangélicos oraron por Israel. ¿Qué nos demuestra a nosotros? Y dijeron perdón por haber perseguido en nombre del cristianismo al pueblo judío. ¿Qué hemos comprendido? Y con esto cierro esta parte. Que hay un pueblo, el único pueblo que tiene de aliado Israel en todas las naciones no es Estados Unidos. No. El único pueblo aliado que tiene Israel son los verdaderos evangélicos nacidos de nuevo. Estamos claros. Estamos claros en eso. La iglesia evangélica ama, ora por Israel. Ahora, yo digo esta frase. Mucha gente dice que estamos judaizando, qué sé yo. Aquella gente que está metida en iglesias evangélicas, o se dicen evangélicos, evangelistas o lo que sea, y odian y persiguen judíos, o rechazan o atacan a judíos. Sencillo, maldigan. Si no somos judíos no les va a pasar nada, pero si somos judíos, prepárense.